Io penso che scandalizzare Yo pense que pienso que scandaliser, c'est un escandalizar droit. es un derecho. essere Ser scandalizzati è un Être escandalizado scandalisé, privilegio es c'est un un plaisir. placer. e chi rifiuta il piacere di essere scandalizzato è un moralista, il cosiddetto Et le moralista. Y refus el d'être rehusar ser scandalisé, c'est une escandalizado attitude es una moraliste. actitud Bueno, moralista. dice Kluge que para él las mejores películas son las que nunca se han hecho. Y la pregunta es, ¿cuándo comienza el cine para un realizador como tú? Me parece perfecto que el cine empiece todos los días, desde que me despierto, ya estoy pensando en qué voy a filmar. Cuando empiezo a crear, ni cuenta me doy, ¿sabes? O sea, no estoy pensando, sí, y ahora me voy a ir a sentar frente a la compu para escribir mi siguiente peli, ¿no? Viene y va, ¿no? Es como, yo observo muchísimo, viajo todo lo que puedo y de ahí regularmente salen cosas. Son procesos muy íntimos que tienes que lograr sacar y lograr articular para que sean del interés público y que puedas como llevar de lo muy particular a lo muy general en una idea para hacer una peli. Sé perfectamente que para mí el tema del campo mexicano, de lo mexicano, es algo con lo que yo estoy como muy clavado, por así decirlo, ¿no? Okay. Pero también hay otros subtemas como la justicia, la injusticia, lo territorial, los desplazamientos, las desapariciones forzadas. Por ejemplo, Santorum es una película que me dolió muchísimo hacer y filmar, porque tuve que entrar en un proceso de investigación muy, muy concienzudo con respecto a eso, a lo que nos dolía, a lo que no queríamos saber ni enterarnos. Y en el caso de La Maldad fue entrarme y adentrarme en las entrañas de la historia familiar, de algo que no era fácil hablar para mí, para mi papá, para mi mamá, para mi tía. Era un tema casi tabú el asunto con lo que había pasado con el abuelo en su momento. La gran experiencia de filmar La Maldad fue tratar de acercarse, como te decía al principio, a ese proceso de filmar lo invisible. Uno de mis maestros en mi época de estudiante me recordaban y me decían, prepárate para grabar justo y para filmar justo lo que no vas a poder ver. Entonces, más bien es como el dispositivo de filmar una película, para mí está dado por la intuición. Es más poderosa que el guión. La película la filmé en el 2018, 17-18. Estuvimos la mitad del 2018 y la mitad del 2019 editando y haciendo un proceso ¿cómo se llama?, de postproducción. Y teníamos una pre-invitación para estrenar el Festival de Cine de Cannes, pero no terminamos la película a tiempo. Entonces nos extendimos hasta Venecia. Fue una gran experiencia Venecia, la verdad es que fue muy lindo ir a la Bienale, nos trataron increíble y la película dio mucha visibilidad también. Y ya después de eso, pues ahorita lleva 20 festivales, 20, le faltan todavía 8, de aquí a diciembre. Y bueno, con los premios que ha ganado me parece que hay como muy buena expectativa con respecto a la peli. Su primera proyección fue en Morelia, ganó 2 premios en el Festival de Cine de Morelia y ganó el FIPRES y en la crítica internacional también en un festival que es en Toulouse, en Francia. Wow, maravilloso. Bueno, en general creo que le ha ido bien a la peli y creo que, bueno, pues sí estaría increíble que la vieras porque le va a dar mucho sentido también digamos, a la entrevista. Bueno, pues el sistema que nos margina siempre son las instituciones políticas, ¿no?
Varias de ellas nos las mencionas en una especie de denuncia por parte de los personajes y al final en una celebración apócrifa en donde condenan a la miseria de la invisibilización, la fiesta del grito, ¿no? Y la pregunta es, ¿el cine, en específico el cine mexicano, puede hacer algo al respecto? Yo pienso que sí, pero la respuesta larga sería, tendría que ser así, tendría que formularse desde esa parte. Creo que el poder del arte es grandísimo y que lo subestimamos muchas veces, ¿no? Dentro de los artistas favoritos que tengo, pues obviamente uno de ellos es Bansky, ¿no? Okay. Que, que es como el ejemplo perfecto del discurso poético político, ¿no? En el arte. Y cómo convive él con eso, con esa conceptualización que hace tan genial, con una sola imagen, evocar a mil ideas, ¿no? Me parece que el cine tendría que estar así. Desafortunadamente pareciera ser que, bueno, yo estoy cercano a la academia porque doy clases en la maestría y lo noto a veces con alumnos, alumnas, que realmente cuando haces cine documental, pareciera que tú mismo te estás como enfrascando en algo que es un poco, que será finalmente como poco atractivo hacia las audiencias, ¿no? Claro. Y no tendría por qué ser así, ¿sabes? O sea, el cine documental, como el cine ficción, tiene un poder brutal, o sea, depende de lo que tú quieras contar. Pero el cine documental es muy, muy preciso, o sea, tú estás hablando de la realidad, o sea, y no hay nada con tanta fuerza como la realidad, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, de una película que me encantó, y creo que es como comercial, estuvo nominada al Oscar, una película documental que se llama For Sama, no sé si la viste, no te la recomiendo mucho, está en Netflix incluso, se para Sama, ¿no? For Sama. Sama es el nombre de la hija de la directora que hace la película y habla sobre un conflicto armado. ¿No? Y mientras están grabando la película se escuchan las bombas caer alrededor del edificio, ¿sabes? O sea, es muy fuerte la película. Tiene un contexto muy político, obviamente, ¿no? En contra de Rusia y en contra del propio sistema de ellos, del propio gobierno. La película está hecha con toda la víscera y con todo el estómago que tendría que ser, o sea, es muy fuerte. Y el gran motor de la directora es su hija, ¿no? Es decir, yo no quiero que mi hija crezca en este país y ella trata de documentar todo lo que está sucediendo porque se embaraza a la mitad del proceso de la película, entonces se la dedica a ella. Es una película muy, muy, muy bien hecha y que es un motor perfecto y un ejemplo de cómo convive lo político con lo poético, ¿sabes? Claro. Creo que eso es justamente una de las cosas que, como te decía, tendría que pasar en el cine, no, bueno, en el cine, en la escritura, en la televisión abierta también no tendría por qué no, pero no sucede. Y desafortunadamente este tipo de contenidos pareciera que no son muy atractivos a las grandes audiencias, no todas, pero lograr hacer algo así, y el ejemplo más claro, pues igual Pasolini, pues lo logró de una manera increíble, ¿no? Espectacular, escandalizando a su sociedad para poder así llamar la atención y meter la agenda política en la cabeza de todos y todas, porque pues, eso tenía que ser en ese momento con lo que está pasando en la Italia que vivía. Y a mí me gusta mucho ese concepto también de que podamos cerrar, platicar un poco sobre lo político y lo poético en el cine mexicano. Pasando más al plano económico y capitalista del arte, es sin duda un gran reto, ¿sabes? Porque nosotros platicamos, yo tengo muchos amigos y amigas directoras, directores, que siempre estamos pensando en que no importa qué tan bien te haya ido con tu película anterior, cuando inicias la nueva empiezas de cero, ¿sabes? Es bien complicado porque los fondos estatales desafortunadamente se han vuelto para muchos como el todo. Hay muchas películas y muchos productores, productoras que lo sabemos lucran tan solo con el hecho de pedir el fondo. No son justos ni son transparentes con su utilización. Es súper sabido que hay gente que no sabe otra manera de producir que no sea esa, que no sea a través del fondo gubernamental, ¿no? Y desafortunadamente ese tipo de producciones
regularmente son las que conocemos como producciones, pues light, ¿no? O sea, producciones soft, de muy mala calidad y de muy poca, ¿cómo decirlo? De muy poca propuesta artística, ¿no? Y entramos en una discusión de por qué tendría que existir este cine de este tipo de temáticas super lights y por qué tendrían que estarse pagando con los impuestos de las personas, porque finalmente es dinero que se, ¿no? O sea, que viene de esta acumulación de impuestos. Y entonces es una estira y afloje constante. Creo que la maldad solicitó el presupuesto al gobierno, solicitó el apoyo, el gobierno decidió no dárselo porque supongo que no vieron motivos artísticos o calidades del proyecto para dársela. Y entonces nosotros tuvimos que emprender la gran batalla de hacer una película independiente con lo que teníamos. Y uno de los grandes motores fue el dolor de saber que mi protagonista estaba falleciendo cada día, estaba muriendo un poco por dentro, ¿no? Y que no podía esperarme, no podía yo esperar a otra convocatoria y a ver quién me daba la, ¿no? Pues tuvo que hacerlo con lo que se tuvo que hacer. Pues, éramos muy pocos, éramos 5 personas, 6 personas filmando una peli, de la cual nadie tenía una expectativa real, nadie sabía qué iba a suceder con ella, pues bueno, en algún momento ni siquiera sabíamos si le íbamos a poder acabar, si él iba a vivir o no, si íbamos a lograr para la postproducción. La película tuvo mucha suerte porque ya una vez filmada y editada, ganó varios premios en su etapa de Work in Progress, que le llamamos, que es una película que está en vías de ser película todavía. Y con ese dinero que ganó la película, con esos premios, se pudo terminar así sola. O sea, es decir, la última parte se pagó a sí misma su etapa final y estuvimos muy afortunados porque ya después pasó lo que sucedió con el estreno en Berlín, que fue una gran sorpresa y yo pienso que le cambió la vida a la película y le cambió también la vida por lo menos a mí y yo creo que pues a varias personas de la producción, porque pues nadie tenía una producción, nadie se imaginaba que la película iba a poder estrenarse en uno de los mejores festivales del mundo. Con esa expectativa, porque aparte éramos muy pocos mexicanos ese año en este festival, entonces recibimos mucha atención. Y fue curioso después toparme, ya en el festival, ya seleccionados, toparnos con las personas del IMCINE, ¿no? Con las mismas personas o con la institución con la cual nos había negado el apoyo, pues en ese momento brindándonos el apoyo para lo que fuera, lo que hiciera falta, ¿no? Yo en ese sentido dije, yo nunca fui como de guardar un rencor en esa situación ni nada, porque las instituciones permanecen, las personas que trabajan en ellas cambian todo el tiempo. Dije, bueno, pues ya lo que pasó hace 3 años con esto, 4 años con la maldad de que no nos dio la lana, pues ni modo que venga yo a reclamarles ahora a otras personas que no tuvieron ni que ver con el asunto. Pero yo siempre he pensado que como artista no puedes acostumbrarte pues a recibir dinero de papá gobierno. Y ahora que lo veo a distancia, digo, qué afortunado fui de que no me dieron ese apoyo, de poder tener que hacer lo que tuve que hacer, los sacrificios que tuvimos que hacer para poder filmarla. En el 2008 para hacer, este es como películas para televisión, que realmente sí eran como con una estructura económica muy precaria, y entonces nosotros les decimos que eran como videohomes, tal cual, ¿no? Ciertamente fue una época en la cual esa casa productora que me invitó estaba basada en Jalapa, Veracruz, y había mucha gente del gremio de cineastas de Veracruz trabajando también para esta empresa. Y uno de ellos era Fabricio Prada, justamente. Y entonces Fabricio, en ese momento filmó una película, no me acuerdo bien cómo se llama, creo que es algo de chiles jalapeños, si no me equivoco, y tenía que ver justamente la producción, o muchas personas de la producción que conozco trabajaron con él, y luego me llegó la invitación a mí para dirigir algunos otros proyectos de ese mismo tipo, y por ahí empecé a dirigir en Jalapa, pero yo ya venía de haber trabajado incluso con directores como Carlos Reigadas, ya habíamos hecho otras películas con otra persona que también es pues, reconocida en Jalapa porque puso una escuela de cine, Marcel Cisniega, que en paz descanse. Él fundó la escuela de cine que está, si no me equivoco, en Jalapa.
Y yo tuve la oportunidad de trabajar también con él, pero eso fue muchos años antes de la invitación que recibí para hacer estas películas cortas, por así decirlo, en Jalapa. Fue una experiencia muy ruda, la verdad, o sea, no puedo decirte que fue como la mejor experiencia de mi vida, porque no lo fue. La producción estaba muy castigada y la administración que llevaba la empresa era malísima. Entonces, la verdad es que muchos nos sentíamos como súper explotados. Y por lo mismo, pues la verdad es que no, procuro no hablar mucho de eso, porque no tengo muchas cosas buenas que decir. No me acuerdo muy bien del año, pero debió haber sido como entre el 2000 y el 2004, yo creo, por ahí, o sea, ya tiene sus años. Yo estaba en el equipo de cámara como asistente y él era director ya. De una película muy, muy simpática que se llama Una de Dos, que es la historia de dos hermanas gemelas que se comparten al novio. Pero bueno, finalmente después yo me enteré que Maciel se fue a fundar la escuela de cine a Jalapa. A mí me dio mucho gusto porque él siempre fue una gran persona muy, muy linda con el crew, con todos los que lo conocimos. Y bueno, pues ya después me enteré de su desafortunado deceso. A un ser enamorado, recuerdo que los dos nos habíamos amado. Los años que han pasado me van a enloquecer. Yo nunca te he olvidado y siempre te he buscado. Tú tienes que volver. Ahí entra la música. Mi beso caído. Mi esposa me dejó. Se va con otro. Otsahoi di shayo na won mo. Tatiu daga ni sama mutsku. Nit kana hawo di shab. Nit kana hawo bitimiad. Adam ni kmo na mi makun mo. Yeti na shuini tmat maadaukan. Hats shumakash yada atsta kjauta. А я комну до letzte Marki. Цая наша шук путем. Да я нашу и не дал я кепш.